el objetivo de las charlas que vamos a hacer con la Fundación LAR son dos. Uno, primero hacer una reflexión profunda sobre el valor de la educación y lo que es la evolución de la educación, ya que este es un momento oportuno para hablar de la evolución y entender que no solamente tiene que haber un cambio de maestros, profesores o escuelas, sino también de la sociedad y la comunidad y los madres y padres que deben comprender con más profundidad el cambio de paradigma, y que debemos hacer un cambio si queremos realmente chicos bien educados. Para eso vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de habilidades del siglo XXI, vamos a hablar de lo que nos ha sucedido en la pandemia, de lo que también suponía una educación que venía con una nave muy averiada, ¿no? Es decir, ahora hemos chocado con el iceberg del COVID, pero veníamos ya con varias fallas y falencias, ¿no? El segundo objetivo también es no solamente quedarnos en Argentina, sino compararnos un poco más con el mundo exterior. Tal vez así que el segundo jueves va a estar la que vendría a ser la viceministra de Educación de Uruguay. Es decir, que es una experiencia interesante para Entre Ríos, estando frontera de por medio, ¿no? Y no solamente comparándonos con Singapur o Finlandia, ¿no? Sino con lo que está pasando en el continente. Y a partir de ahí también analizar esto que preguntaba sobre los cambios que se vienen a futuro y que vinieron un poco para despabilar, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos o tres cosas, además del cambio tecnológico. El cambio tecnológico, las posibilidades de la educación a distancia, la educación a través de y mediada por las tecnologías, es un hecho. Pero también es un hecho que la mudanza de la educación, la mudanza de la escuela a las faldas de una madre o de un padre, ha mostrado la necesidad de ocuparse más, la necesidad de valorar también las virtudes que tiene la escuela, pero también buscando un sistema mixto, híbrido, blended, como se le llama, donde vamos a tener que estar muy despiertos desde el punto de vista de sociedad, comunidad, para que esto no fracase, ¿no? Sino para que empecemos a trabajar en que la herramienta esté disponible para todos, en que haya habilidades para manejar esas herramientas y que vayamos superando una serie de obstáculos que la educación a distancia también los tiene y que tenemos que pensar, ¿entendés? No es solamente que haya una computadora o que haya conectividad, son varias cosas. Pero esto marca un cambio de paradigma y sobre eso es lo que queremos reflexionar y comprometer a la comunidad, especialmente por madres, padres y docentes, pero comprometer especialmente a esa comunidad que no vea que esto es un problema del Estado y que el Estado se ocupe, sino que todos tenemos que poner algo. Y Álvarez Tronjé decía que nos chocamos con un iceberg de golpe que es la pandemia. El tema que si no fuera por la pandemia, nos hubiéramos dado cuenta que este iceberg estaba hace 20 años, por lo menos desde el siglo pasado, esperando ver si reaccionábamos ante los cambios que son necesarios en este nuevo contexto del mundo y en este nuevo contexto de Argentina. Claro, a ver, son varias cosas juntas, ¿no? La verdad que nos estábamos dormidos frente a este problema. Obviamente que no es solo la Argentina, la educación latinoamericana en sí está bastante por debajo de lo que significa la educación del mundo desarrollado, ¿no? Eso lo marcan las pruebas PISA desde el año 2000. Ahora, si vamos a la Argentina, tenía muchas falencias, y la verdad que una de las falencias principales es el aprendizaje, porque ese aprendizaje, tal como está previsto en la Constitución, habla del derecho de aprender, no lo estábamos logrando. Con lo cual, el cambio que necesitamos no solamente tiene que venir de la mano de mayor matrícula o, digamos, uno de los temas esenciales es que los chicos terminen la educación obligatoria, el secundario. Eso no lo estábamos logrando, a pesar de que desde el año 2006 tenemos la ley de educación obligatoria de secundario. También reconozco que estos son temas que se consiguen a mediano plazo, no es de un día para el otro, como lo fue con la ley 420 y la educación primaria, ¿no?
Pero también es cierto que si todos no nos ponemos con este objetivo, esto va a seguir. Imagínate los incrementos al abandono que vamos a tener luego del COVID, por lo que supone la crisis socioeconómica y los chicos que van a salir a buscarse un trabajo, ¿no? Me estoy refiriendo a adolescentes. Entonces, son temas que tenemos que reflexionar como política de Estado y no como política del gobierno, ¿no? Y hacer un plan donde podamos monitorearlo, donde podamos tener quiénes son los responsables, donde podamos tener a quién le hacemos las preguntas, y como sociedad este sea un reclamo prioritario, no solamente la inflación o la seguridad, sino que la educación esté en ese nivel de reclamo. Yo creo que por lo menos desde ese punto de vista, ahí tiene que estar la primera reacción. De un día para el otro tuvimos que pasar de la presencialidad absoluta en las clases a la virtualidad absoluta. ¿Se puede seguir con la virtualidad o es necesario empezar a pensar en un mix porque los propios chicos incluso están demandando poder volver a un aula a encontrarse con sus docentes y también con sus compañeros? Eso es cierto, pero también es cierto del otro lado que están pidiendo a gritos volver a clase. ¿Por qué lo piden? Lo piden por varias cosas. Uno, porque ha causado un problema, hasta te diría, de salud mental, de ansiedad, de emociones, de depresión, etcétera, ¿no? Otro, porque yo creo que hay que hacer de acá una combinación, porque, digamos, no es magia, la herramienta computadora, la herramienta tecnología no va a producir de por sí sola un cambio. Tiene que haber esa vinculación, ese mirar a los ojos, esa mano en el hombro, pero por supuesto utilizando las virtudes de la tecnología. Fíjate lo que son los números. Hoy tenemos, desde la encuesta que acaba de hacer UNICEF junto con el Ministerio de Educación, números muy bajos de conectividad y de dispositivos. Entonces, para llegar a tenerlos, todavía falta un trecho, pero es ahora el momento donde tenemos que estar trabajándolo, para que no nos agarre la siguiente pandemia. Y pongámosle pandemia entre comillas, porque nos van a agarrar otras crisis. Entonces, yo creo que a esos chicos hay que empezar a modificar su educación con muchos elementos, no solamente una computadora. Y uno de esos es la reflexión que tenemos que hacer sobre el currículum. Que los chicos tengan hoy 14 materias o 12 materias en el secundario, con una educación enciclopédica, donde tienen que estudiar las células de la ameba, es realmente ridículo. En un momento donde con una tecla, un clic del celular mismo, vamos a saber mucho más que el maestro. Entonces, ese cambio tiene que ver con habilidades que no voy a negar la virtud de las cognitivas, pero tienen que ver con las habilidades interpersonales e intrapersonales. Entonces, ahí hay que trabajar mucho porque se tiene que enseñar a aprender con todo este enorme, digamos, recurso que significa la educación en la nube. ¿Entendés? Entonces, para llegar a eso no vamos a llegar de un día para el otro. Por eso que yo creo que todavía hay virtudes inclusive para mejorar de la educación de la escuela, que tenemos que saber ordenar. Así como también tenemos que cambiar el chip de la escuela en cuanto a este sistema, como se le llama, híbrido. Probablemente vayamos hacia el futuro a una escolarización digital, digamos. Pero yo creo en el valor del docente. Y también te digo que me parece que ha salido fortalecido de un momento donde las madres y los padres se dieron cuenta de la importancia de la técnica y de la importancia del maestro. Y este año en lo que se han dado cuenta la mayoría de la familia es el rol del maestro, pero de ese maestro con mayúscula, de qué es lo que significa para cada uno de los alumnos y de qué manera trabaja, colabora y ayuda en la educación de los chicos. Y en eso, en esta vuelta y en esta reestructuración que hay que hacer del sistema educativo, el maestro, con mayúscula, tiene que ser uno de los pivots fundamentales en donde pensar este retorno y esta nueva educación. Yo creo que el perfil de maestro también tiene que ayornarse, ¿no? Y te cuento una experiencia personal. Yo soy profesor en la UBA desde hace 20 años. Y en el último año he tenido que dar todas las clases virtuales. De hecho, esta noche tengo clase en la UBA Facultad de Derecho.
hemos progresado a medida que pasó el año, ¿no? Porque también el docente tiene que hacer su experiencia de lo que esto significa. Creo que no puedo dar la clase igual, ¿eh? Me falta mucho. Me falta ese mirar al alumno, entender cómo se comunica neurolingüísticamente, poder formar grupos y escucharlos y opinar y discutir de una forma distinta a lo que me transmite una pantalla. Y esto pasa en el secundario también. Entonces yo creo, y de vuelta, ratifico la importancia de la educación del maestro presencial. Lo que sí quiero es conversar con ese maestro para empezar a utilizar mucho más las herramientas que vienen de un mundo que te está mostrando por todos lados, la digitalización. Y sabes que también mirando mucho cuáles han sido las experiencias de éxito y con datos sobre esas experiencias. Nosotros hicimos un seminario con la Fundación JPAL, ¿no? Que es el Poverty Action Latinoamérica, sobre cómo habían sido los diferentes programas de educación digital en Latinoamérica, pero con mucho dato de dónde estaba la ventaja que ese método había, digamos, ocasionado. Y esto hay que conocerlo para después tomar decisiones de política pública. Hay algunos, digamos, datos que te muestran que no es la distribución del hardware lo importante, sino del software. Que colabore con el maestro, que vaya enseñando al mismo momento estos programas que se llaman de adaptabilidad, donde le informan al docente de cómo es el nivel, como si fuera un juego, ¿no? Electrónico, en qué nivel está cada uno y cómo va como, digamos, haciéndole preguntas al chico por su nivel para hacerlo mejorar. Una serie de cosas que necesitamos datos para tomar decisiones de política de Estado. Y te diría que esa es una de las virtudes que tiene la educación digital, así como también tiene otra enorme virtud que la escalabilidad de una buena clase grabada, de lo que puede significar no dársela a 20 alumnos, sino a 200 o a 1000. Y también tiene una serie de virtudes de la información que produce. Pero de vuelta, no nos enamoremos de la herramienta, enamorémonos del fin, que es educar a ese alumno, y educar qué significa en este caso, no solamente depositarle contenido, sino construir una fábrica en ese lugar para que él con su criterio los produzca. Entonces ahí está el valor del maestro y ahí está el valor de que el maestro sepa utilizar esta herramienta, ¿no? Hay un gráfico muy interesante donde está un profesor con una serie de animales, ¿no? Entre ellos un pez, un gorila, un león y una jirafa. Y le dice, bueno, a ver, ¿quién sube al árbol? Porque los quiero evaluar. Evidentemente te muestra a las claras que el pez no va a poder subir o que la jirafa no va a poder subir. Pero te lleva a pensar que los alumnos son iguales. No hay que evaluarlos de una sola manera, sino que hay que saber cuáles son sus habilidades y saber construir en ese alumno la capacidad que decíamos de fortalecer sus, digamos, técnicas. Y eso es verdaderamente educar. Por eso es que acá se viene el gran cambio copernicano, que no va a depender de enseñar matemáticas, anatomía o botánica, sino que en gran medida va a trabajar sobre esas habilidades intrapersonales, de formación de criterio, de pensamiento crítico, hasta las interpersonales, de saber trabajar en equipo, de negociación, de resolución de conflictos, y una serie de cosas que hacen a la vida de hoy, de todos los días, y que además, como vos decís, los despierta, los entretiene, los apasiona. Hay que buscar pasión, eso es educar. Sin dejar de reconocer que es muy importante la comprensión lectora y las habilidades de matemáticas o en ciencia, porque además son como, digamos, la primera parte de la pirámide, ¿no? Que hay que construir. Tengamos en cuenta que ahí tenemos problemas los argentinos. El 51% de los chicos tienen problemas para leer. Esto es muy grave. Entonces, construyamos teniendo en cuenta datos y vayamos a una educación diferente que trabaje sobre habilidades y que va a utilizar muchas de estas tradicionales, pero teniendo una mirada distinta que además los empodere a los alumnos y los apasione, ¿no? Y la educación tiene como objetivos primordiales preparar a los chicos para cuando sean grandes como personas y para cuando sean grandes en su cuestión laboral. El tema es hacia dónde va el trabajo. En un libro de Santiago Bilinkis habla y pone este tema muy claramente asociándolo a las Olimpiadas. Imagínese usted que le dicen que va a competir en una Olimpiada en el día de mañana, pero no le dicen en qué deporte. ¿Cómo se prepara?
¿Cómo está listo para mañana a las 8 de la mañana salir a competir si no sabe con qué habilidades necesita llevar eso adelante? Es cierto que los cambios en el mundo laboral van a ser mayúsculos, ¿no? Y que todavía no sabemos para qué estamos formando a nuestros hijos y nietos. Pero ya que haces la comparación de la Olimpiada, formémoslos para el decatlón, es decir, para la disciplina que es una de las medallas más lindas de las Olimpiadas, ¿no? Donde esos atletas, además de correr, saltan obstáculos o saltan en garrocha. Y a partir de ahí van a tener habilidades para prácticamente casi todas, y sobre todo para aprender aquellas que no las tienen. ¿Entendés? Un buen atleta te va después a saber cómo correr los 110 con vallas o cómo lanzar una bala de martillo, ¿no? Pero seguís con el ejemplo, es decir, hay que trabajar sobre habilidades que hagan al desarrollo del atleta de la educación. Y a su vez poder reconvertirte, desaprender y volver a aprender cosas totalmente distintas a las que estabas preparadas. Sí, la deconstrucción de los aprendizajes es una herramienta del enseñar, porque hoy estamos hablando en el 2020, vos y yo, y probablemente no pensemos como pensábamos en el 2000, y tenemos temas de educación sustentable, o de género, o de educación sexual integral, o de bullying, que ahora nos damos cuenta que estábamos equivocados. Y eso es de construcción para la sabiduría. Y eso es lo que piden los chicos. Nosotros estamos desde Educar lanzando un curso que se llama Madres y Padres Siglo XXI, mapas. Mapas para saber orientarte. Hoy las madres y los padres no saben bien cómo responder una serie de preguntas de sus hijos chicos y de los adolescentes. Y creo que va por ahí también lo que decíamos al comienzo. Todos nos tenemos que comprometer y todos nos tenemos que formar para poder esta epopeya de mejorar la educación argentina, ¿no? Manuel Álvarez Tronje ahora va a hablar del optimismo de corazón que tiene él como docente de que estos temas sean tratados, sean abordados y vayan a trabajarse una vez que se termine esta situación de pandemia, si es que se termina en algún momento. Ahora, ¿la realidad hará que esto pueda llegar a suceder o volveremos con las cuestiones habituales y nos olvidaremos del sistema educativo en la Argentina? Los educadores somos optimistas por corazón. Siempre creemos en el perfeccionamiento de aquel con quien estamos hablando y tenemos que tener ese optimismo. Pero yo quiero serte realista. Yo no sé si pasado la pandemia vamos a mantener esta llama de cambio. Ojalá esta bofetada que nos dio el iceberg nos sirva para despabilar. Pero yo creo que no nos tenemos que quedar tranquilos que solo el choque contribuyó. Estamos en los botes salvavidas y estamos llegando a tierra. Quiero que siga, digamos, este poder del golpe para reconstruir una educación que lo necesita. Decía Sarmiento, fíjate, todos los problemas son de educación, y tenía razón, nos estamos dando cuenta ahora. Lo bueno es que nos estemos dando cuenta, ¿entendés? Que esto empiece. Yo lo mido por la cantidad de noticias que aparecen todos los días sobre educación. La verdad que eso se incrementó, eso es bueno por ustedes, por los medios, pero creo que tenemos que llevarlo a un paso más alto, un escalón más arriba, que es un plan de educación que sea de consensos, que supere una ley, porque la ley tiene muchas cosas buenas, pero no se cumplen. Y en ese plan yo creo que tenemos que pedir rendición de cuentas anual, monitoreo, responsables y hasta te diría sanciones, premios y castigos para las metas que se cumplan, ¿no? Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.